en clave. Somos opinión. Somos la clave. Muy buenos días. Les saluda Ricardo Basáez. No está Beatriz Sánchez, lo sinceramos porque está en un taco, ¿no? En la mañana, el taco de la mañana le jugó una mala pasada a Beatriz Sánchez. Está a media cuadra acá de la radio. Y comenzamos el programa sin ella, esperándola por supuesto, por estos tacos, un accidente que lo causa ahí en el Isidoro Yáñez, pero ya va a estar con nosotros Beatriz Sánchez y por supuesto también toda la programación. De hecho, acaba de llegar Beatriz Sánchez, la vamos a esperar un poquito para poder presentar los temas del programa. Hoy día vamos a estar hablando en nuestra sección del mostrador en la clave, como siempre, con Federico Llanó, también con Iván Weissman, sobre el tema de Moreno, que se despeja el camino para él en la CPC y también todo el conflicto que hay entre los gremios. También otros temas que vamos a tratar es el tema de los derechos carcelarios que se ha puesto en boga durante esta semana y lo que inspira también la pregunta del día que se la vamos a plantear de inmediato. ¿Crees que presos, enfermos o ancianos deberían cumplir condena en sus casas? Las alternativas son sí, todos, sí, exceptuando los condenados por derechos humanos. Y la otra alternativa es no. Esto a raíz de declaraciones también del ministro de Justicia, donde daba la posibilidad de que los presos, ancianos y mayores de 75 años pudieran cumplir condena en sus casas. Esa es la discusión que vamos a tener. Ahora presentamos el mostrador en la clave. A la Autónoma se postula. Presenta el mostrador en la clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave. Con el equipo del mostrador. Bueno, ya está con nosotros en el estudio Beatriz Sánchez. Le hago el pase en vivo. No lo hizo Nicolás Copano, pero lo hago yo acá. Muy bien, jefe. En pleno combinación de clave. Gracias, jefe. Le echamos la culpa al taco de un accidente que había ahí. Había un accidente en el Isidoro Yáñez, por eso seguramente el taco. Beatriz Sánchez, el espacio es todo tuyo para que presente a nuestros invitados de El Mostrador en la clave. Ricardo Basáez, justo entrando a salvar ahí, como justo el jugador que entra cuando el otro no puede, una cosa así. Pero el jefe, entonces, en todo caso, lo hace fantástico, lo sabemos. A ver, vamos de inmediato a presentar con quién estamos. Federico Llanón nos acompaña esta mañana y también Iván Weissman, los dos del mostrador. ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno que ustedes llegaron a tiempo, sí. Me parece fantástico. Yo venía nervioso, que tampoco, como esto es nuevo, esta semana uno tiene que hacer el timing de cómo llegar. Hoy día me demoré un poco menos, sí. Oye, pero ojo con uno generalmente empieza a hacer los mismos trayectos. Después ustedes ya se van acostumbrados a este trayecto en forma habitual todas las semanas. Pero aunque uno salga a la misma hora, todos los días tiene una dinámica distinta. Y hay un accidente, mata el tránsito y congestiona más y uno se puede poner 5 o 10 minutos más en llegar. Tengo que hacerlo en la bicicleta. Voy a empezar a irme en bicicleta. Nosotros somos vecinos, Federico. No te puedo llevar. Pucha, ponía un canastito ahí. Bueno, hay varios temas, los anunciaba Ricardo antes. Quiero partir por algo que ustedes destacaban harto ayer y tiene que ver con lo que está pasando en la elección que se hace para ver quién encabeza a las grandes empresas o los empresarios, los gremios, la Confederación de la Producción y el Comercio que se llama, la CPC. Y también la SOFOFA, es largo, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, no soy un experto en radio, pero voy a tratar de contar, es una historia súper apasionante. Yo te apuro, Iván, si se alarga mucho. Porque, a ver, esto empezó en la SOFOFA, durante los 4 años de este gobierno. Es una aclaración, SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, sí. Agrupa a todo el mundo. Claro, son los dos grandes gremios que agrupan a los empresarios de la SOFOFA y la CPC. Y este año muchos empresarios nos han sentido identificados en los últimos 4 años en que Herman von Mullenrock ha sido el líder de la SOFOFA y en la CPC, que es la que pesa un poco más el señor Alberto Salas. Fue muy crispado, hubo una relación con el gobierno que fue bastante dura, parte quizás de este clima crispado, de estas faltas de confianza, pero bueno, se vino la lucha interna, ya venía hace meses. Von Mullenrock quería pasar de la SOFOFA a la CPC. Perdona, Iván, que te haga una pregunta. ¿Y por qué no se sentían representados por von Mullenrock?
¿Es por el estilo de von Mullenbrock? ¿Le pedían más agresividad, menos agresividad? Mira, eso es una súper buena pregunta. Depende con quién hables. Pero Vale. la gente con que yo hablé durante todo este año eran empresarios que creían que no se sentían representados, que había sido demasiado agresiva la relación. Ahora, no quiere decir que Relación con el gobierno. con el gobierno, no, que no se había prestado. Y que Alberto Salas por el lado de la CPC también. Pero no hay es anecdótico, pero esa es la sensación. Y todo empezó hace un par de semanas o meses, una carta de la nueva generación de los grupos económicos. Había un FONAPEN, había Bernardo Larraín Mate, etcétera, que mandan una carta, un grupo de 5, mandan una carta a la SOFOFA pidiendo que había que reformarla. Esto se venía tramando durante todo el año y quería hacer cambios. Y von Mullenbrock, que él quería ir a la CPC y dejar a uno de los suyos a cargo de la SOFOFA, o uno aliado a él, Rodrigo Álvarez era su carta. Rodrigo Álvarez, el exministro. Exacto. Le pegó un cachetazo. A estos niñitos tienen que madurar. Y ahí como todo en Chile, por la espalda, empezaron los cuchillos, empezaron las movidas. Von Mullenbrock se sentía que él tenía el apoyo ya. Le decía a su gente, tengo el apoyo para ir a la CPC. Nosotros ya hace más o menos un mes teníamos entendido que eso no era tan así, que él estaba leyendo mal las cosas, que en su cara le decían que sí, pero por la espalda estaban tramando algo. Ricardo Meues, creo que se pronuncia, que es un histórico gremialista cercano a la UDI, pero no milita, iba a hacer la carta, si no en la CPC. Para la reelección. Claro, no era reelección, iba a sacar a Salas. Y resulta que... Perdón, Sala de hoy día. Sí. Y resulta... Perdón, y Meues viene del sector comercio. Claro, exacto, pero Ricardo Meues, sí. Y resulta que en los últimos 10 días, 2 semanas, empiezan a tramar los grandes operadores. Von Mullenbrock no va a la CPC y le ponen al ex canciller Alfredo Moreno, que ya es un hecho de la causa. Cuando sale la portada del Mercurio, como salió ayer, que tiene 4 de las 5 ramas, es un hecho. Ya en la comida de la SOFOFA se hablaba y él estaba semi convencido, pero es la carta. Y acá hay un montón de diferentes personas que tienen versiones de quién operó. Ahora lo bonito de estos cuchillos para allá, cuchillos para acá, y por qué tiene importancia y por qué estamos conversándolo, ¿no? Es porque en Chile, bueno, en el mundo completo, pero sobre todo quizás en Chile, los empresarios, los grandes empresarios son actores políticos muy, muy relevantes. ¿Para qué decir si empezamos a pensar que financian al mundo político? Pero dejando de lado el financiamiento de la política, que para no irnos por ahí, que da para mucho. Que podríamos, que da para mucho. Son actores políticos tanto en medidas directas como indirectas, a través de actos simbólicos y no simbólicos, y cada vez más hay un requerimiento de una mayor participación cara a cara descubierta, sobre todo cuando la derecha política está en el suelo. No nos olvidemos que la oposición en este gobierno de Michelle Bachelet, la oposición al gobierno ha estado dentro de la misma nueva mayoría, porque la derecha política ha estado completamente fuera, inexistente. Entonces, los grandes actores se han debilado, los empresarios. Entonces, lo que estamos hablando en definitiva es quiénes van a encabezar este gran partido, en la práctica partido político, por decir una forma, que en Chile, además, anecdóticamente, por razones históricas, que también da para mucho, en general los empresarios son de derecha. Entonces cuando uno dice... Y en gran mayoría, cuando uno se sale un poco de la línea... Exacto. Entonces es ¿quién está representando a la derecha, en definitiva? Estos empresarios, y resulta que ahora en estos empresarios han corrido cuchillos para acá, cuchillos para acá, cagüines para allá, y los va a terminar encabezando un piñerista y un piñerista duro, que al mismo tiempo puede significar una especie de protección para ese piñerista duro. Acuérdense que fue el canciller de Piñera en toda la época en que Piñera hacía estas inversiones que se están cuestionando. Efectivamente. Y lo interesante... Hola, Iván, ¿sí? Antes de entrar, porque me parece súper interesante esto, y que Federico dijera quiénes son, porque efectivamente hablamos de esto porque son uno de los más relevantes actores políticos hoy día en Chile. Los empresarios, sobre todo la CPC, que reúne a los grandes empresarios. Cuando hablas de las 4 o 5 ramas que son las que apoyan, ¿cuáles son las grandes ramas? Mira, si no las sé me las voy a inventar, pero está la rama de comercio, que siempre ha sido poderosa. Y de ahí venía Meues, que era uno de los que podía llegar. Está la rama, que viene está la rama de los constructores,
que está la Cámara de Comercio, de Construcción. de Construcción, de Comercio, Construcción, está los agricultores, que siempre ha sido poderosa, Asociación Nacional de Agricultura, que van desde ahí. Y ¿Los bancos están aparte? Mira, ¿O son parte de una de las grandes... no sé si la SOFOFA y la CPC, pero sí son. Pero a ver, lo importante, un punto que toca Federico, y esto también es anecdótico, pero con Federico lo hablaba muchas veces en reuniones de este año. Nosotros teníamos conversaciones con empresarios, yo, mis reporteros, los reporteros del equipo que cubre economía. Y nos pasaba muchas veces cuando se abrieron un poco más, decían, mira, si la verdad que estos últimos años nosotros no nos sentimos representados ni por la UDI ni por RN, no hay nadie que realmente... Y la verdad que los gremios tampoco. Entonces ellos, el que hizo la pega hasta cierto punto fue ICARE los últimos años, que tampoco es un gremio, es como un pseudo gremio, pero ellos fueron como mucho más abiertos y trataron de tender puentes, de hacer seminarios, de abrir diálogo, qué sé yo. Y lo que está pasando ahora con la CPC y la SOFOFA es los poderes fácticos a segunda generación, no Grupo Mate, Grupo FONAPE, ni los otros, que están como tomando un poco las riendas y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo porque no nos sentimos representados. Esto no quiere decir que se van a hacer tremendamente radicales. O sea, la derecha empresarial en Chile es conservadora, pero creo que hay gente que cree que hay que hacer un cambio para volver a relegitimizarse ante la sociedad. Y esto creo que es parte de eso. Ahora, no sé cuán moderno va a ser Moreno. Perdón, pero ¿y acá no hace ruido dentro de todo este análisis, dentro de los mismos empresarios, me refiero yo, que Rafael Moreno hoy día... Alfredo Moreno, me está confundiendo con... Alfredo Moreno hoy día sea cabeza del grupo Penta, que está metido en un gran tema judicial que incluso... Fue tema. El 2017 va a ser... Ayer definían, va a empezar el juicio penal. Fue tema, en la comida de la SOFOFA se hablaba en las mesas, pero el argumento fue que a él lo trajeron para venir a sanear la situación, a limpiar el grupo, vender lo que había que vender, negociar con el que había que negociar, así que no lo ven como un flanco. Él está como, lo voy a decir así medio rudo, pero está limpio. Así. Lo digo así, en ese sentido, no contaminado con Penta. Y yo diría que no, yo diría que está contaminado porque ha sido la cabeza, la cara pública de Penta y todos los problemas legales, morales de Penta. Y además, como lo mencioné hace unos minutos, fue la cabeza y el más entusiasta en la estrategia de las cuerdas separadas que aplicó la Cancillería durante el conflicto con Perú, y que algunos fundadamente sostienen que fue tan desnivelado la estrategia esta que permitió la demanda de Bolivia, porque la estrategia consistía en que separemos completamente el problema político-jurídico de cualquier demanda de los negocios que se están haciendo. Entonces el desincentivo, por ejemplo en el caso de Bolivia, de demandar, que le puede significar costos económicos al país que demanda, por último en inversión del país demandado, que vienen desde el país demandado, no existían. Entonces era gratis demandar a Chile. Lo mismo en Perú, gratis demandar a Chile, porque el Chile sigue haciendo, y los chilenos negocios allá, y la Cancillería fomentando esos negocios allá. Entonces yo diría que iba a tener y después de lo que se supo estas inversiones del expresidente Piñera, yo creo que va a tener ahí un talón de Aquiles importante. Y el otro talón de Aquiles es el que tú mencionas, es decir, ser la cabeza del grupo Penta, un grupo corrupto y corruptor, y no es menor, ¿no? Sí, perdón, y con un proceso que todavía no termina, y eso... A mí lo que me sorprende, Iván, y aquí apelo a ti, tú conoces más de cerca al sector empresarial, tú hablas con ellos permanentemente, a mí no me toca eso, entonces, ¿eso lo pasan por alto? No es que lo pasen importante? por alto. Yo creo que más flanco es lo que dice Federico de la parte política. Desde el punto de vista de los empresarios, el tema fue obviamente debatido, fue conversado, pero ellos lo ven como este fue un tipo que vino a sanear la situación, que vino a limpiar la situación. No está manchado por ningún tipo de tema de platas políticas, y lo ven como un tipo más moderno, un tipo más flexible con las redes políticas, y un aspecto interesante que, claro, es piñerista, y si el señor Piñera vuelve a la moneda, va a tener un interlocutor más válido, más cercano, que por ahí le proteja el flanco. Acuérdense que para muchos empresarios
Piñera, algunos me decían, fue el peor presidente de la Concertación. Porque decían, pues lo apuró, puso el CERNAC financiero, no, o sea, Piñera apretó al mundo empresarial en beneficio y defensa de los consumidores, y más allá incluso mucho más allá que los gobiernos de concertación propiamente tal. Entonces, en ese sentido puede ser una mirada estratégica política. No, volvemos a lo mismo. Perdona, son actores políticos los grandes empresarios. Súper de acuerdo, Federico, pero Iván, mirándolo desde el punto de vista ciudadano, no empresarial, yo entiendo lo que tú dices, Iván. A mí me daría, no sé, 3 tiritones, como digo yo, que un presidente, si es que Sebastián Piñera llega a salir electo, sea tan cercano al gremio empresarial de los grandes empresarios. Bueno, que Chile, usted lo dije, lo tocaron antes. Acá el sector privado es muy homogéneo políticamente. Hay centro derecha y ultraderecha. Entonces, claro, lo más de izquierda es centro derecha, digamos. Pues en Chile el Partido Socialista es un partido de centro. Bueno, en eso estoy completamente es un Federico país muy Jonan. atípico, y los empresarios son totalmente atípicos, no solo por el poder político que tienen, son actores relevantes, como decíamos, sino que además es un tema que siempre está encima de la mesa. Son un gremio completamente de derecha. No es que se discutan las elecciones si va a ser gente más progre o no menos progre, sino que son más bien temas generacionales, y la relación que va a tener con el gobierno, porque producto de las en gran medida producto de las enajenaciones irregulares en época de la dictadura de las empresas y riquezas del Estado, que quedaron en manos de gente de la dictadura, de estos cómplices pasivos y colaboradores, y en fin, la riqueza en Chile quedó solamente, salvo excepciones que son lunares que solo confirman la regla, quedó en manos de la derecha más derecha, porque quedó en manos de gente o pinochetista o cercano al pinochetismo. Entonces hay mucho paño que cortar en este tema de las elecciones de la derecha, de las elecciones de los empresarios, que en definitiva son las elecciones de quienes mandan en la derecha. O sea, lo último del tema, que son dos temas. Nosotros no lo hemos confirmado, pero cuando hacíamos el reporteo ayer de cómo fue esto, y que lo veníamos siguiendo de hace ya más o menos un mes, es que la UDI, en una forma muy sutil, operó para que Ricardo Mehues se saliera y le dejara el paso al costado a Moreno, y que esto fuera por unanimidad, porque el mensaje de los poderes fácticos era, tanto en la SOFOFA como en la CPC, no queremos versar en el suelo, esto tiene que ser, no queremos ver una pelea pública. No, pero el mensaje era claro, que tenía que venir un recambio con una posición un poco más. Porque uno de los problemas de Von Mühlenrock, porque a nivel personal es un tipo muy cercano, un tipo cálido, pero a nivel no de su visión de lo que tiene que ser el país, de la relación, era muy duro. Y su segundo, que era como muy cercano a él, y que algunos dicen, lo manipulaba un poco, Lugani o Yugani, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, viene del grupo Carosi, tipo muy derecha, muy pinochetista, muy duro, que en la SOFOFA. También tenía una posición, muy a la antigua, ¿no? A la antigua relativamente, ¿no? De cómo enfrentar y lo que había que hacer, y había que hacer ese cambio. Ese es uno. Y el otro, entonces la UDI habría operado para convencer a Ricardo Mehues, que no milita, pero es simpatizante, de que dale el paso. Sé que era tu turno, pero hay que darle el paso. Y la otra es la gran caída de Von Mühlenrock. Cómo no leyó o cómo no lo dejaron leer las cartas. Y eso será una historia en progreso, un reporteo. En desarrollo. Oye, pero interesante, vea eso, este tema. Si todo sale como lo están planificando los que han hecho estas maldades por detrás, vamos a tener de presidente los empresarios, y por lo mismo cabeza del grupo político más relevante, o el partido más relevante del país, en definitiva, y el que financia la política muchas veces irregularmente, ilegalmente, como ya sabemos. Vamos a tener a un hombre muy cercano a Piñera, que fue la cabeza de una estrategia internacional de relaciones exteriores muy cuestionada, y, como tú bien decías, cabeza de un grupo económico, que le Penta, que es corrupto y corruptor. Porque por mucho que él no haya ocupado cargos en épocas donde Penta y los dos Carlos, ¿cierto? Carlos Alberto Delano y Lavín, hicieron sus mayores maldades junto con todo su grupo, y él llegó a tratar de solucionar. Esto es como quien se hace cargo de los problemas de Al Capone. Es decir, si llega
una persona se hace cargo de los problemas del Al Capone, aunque no haya matado a nadie, Exacto. es parte del grupo Al Capone. Exacto. Y eso yo creo que en algún momento le va a reventar en la cara al gremio empresarial. No, es que ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Insisto, mirándolo desde afuera, no entrando a lo que políticamente pasa al interior de la CPC, de la SOFOFA, en fin, es la señal que se entrega. Porque hoy día todo el sector empresarial y sobre todo los grandes empresarios, por todos los casos que hemos visto, casos de colusión, de las boletas truchas, en fin, y además la forma en que ellos adoptan una actitud diciendo estas son malas prácticas cuando son evidentemente delitos, nos robaron cuando hay colusión, pero para ellos el que roba es el que se roba un celular en la micro porque ellos no son ladrones. Sí. Entonces eso que ha provocado que los empresarios hayan caído también dentro de este grupo de sospechosos enorme en Chile y que está casi al nivel de los parlamentarios, y que toda esta lectura, y que ellos mismos reclaman muchas veces desde estos encuentros de la empresa de por qué tan mala onda con ellos. Bueno, pero si terminan eligiendo a Moreno, perdón, es como que no hay una lectura de nada, es como un poquito casi lo que pasa con el Parlamento cuando, no sé, deciden cosas como pongámosle un vidrio a la gradería para que no escuchemos los gritos. Como Patricio Walker dijo que le robaron, que alguien le borró los mails. Que alguien se metió su Gmail, se los borró. Oye, como dicen los músicos, no hay retorno. Oye, pero lo último importante, mi sospecha y fundada es que el que va a llegar como presidente de la SOFOFA no va a ser Bernardo Larraín Mate, que es una persona de la generación del grupo El Mate, pero que él viene hace 2 años haciendo discursos para lo que es el empresario bastante progre. Él dio un discurso en ICARE hace 1 año y medio que nosotros lo resaltamos y le costó, o sea, vino gente Él sí podría ser ya una mayor renovación dentro de este mundo empresarial. Tiene una visión bastante mucho pero no Alfredo Moreno. Y pone su opinión sobre la mesa, ¿o no? O sea, los grupos empresariales ahí, la fuerza que tienen, me imagino que tienen un poco distinto, ¿no? Es que eso fue lo que pasa, que esta carta que la lideró él con SUET, con FONAPE, en todas las generaciones jóvenes que desafiaron a Von Molenrock con una carta que se filtró la tercera hace ya 1 mes y medio, es como diciendo, oye, acá hay que cambiar. Lo que pasa es que la respuesta de Von Molenrock nos dijo, oye, niñitos, tienen que madurar. Así fue la cuña de él, tienen que madurar. Y esto de niñitos es bien relativo, porque como están acostumbrados a hacer política, está muy viejo. Oye, esta generación nueva de renovación es gente que está ya en los 45, 50 años. No, pero yo sería joven. Yo también soy joven. Yo sería joven en este lote también, pero en la política pasa lo mismo, ¿eh? Se habla de la generación joven, los que tienen entre 45 y 50. Entonces yo la otra vez le echaba talla a uno diciendo, la verdad es que estábamos como pasaditos. Es que mi tesis en eso, en política, entre paréntesis, porque como hubo 17 años sin política, sin partidos, sin actores políticos relevantes, porque estábamos en dictadura y estuvieron en el exilio muchos de ellos, llegaron y como que hubo 17 años que no existieron. Entonces, la edad física, cronológica que tienen, le quitan 17 Hay que años restar 17. desde el punto de vista de la edad política. Oye, no sé si hay tiempo, pero yo creo que es importante hablar el tema de la clasificación más técnico, económico. Démosle 2 minutos más, porque estamos justo en la hora. Es importante porque te explica, Iván, tienes que explicar un poquito esto porque para muchos es chino lo de la clasificadora de riesgo. Las clasificadoras de riesgo que se hicieron famosas durante la crisis subprime, que no habían hecho la pega, son las que le ponen nota a la calidad crediticia de la economía de un país. ¿Quién contrata ese trabajo? Hay 3 grandes, pero que son Moody's, son todas americanas. Moody's, Standard & Poor's y Fitch son las 3. Y para que entonces te dan una nota. ¿Y qué es lo que dice la nota? La nota le dice a un inversionista alrededor del mundo, la plata se mueve. ¿Cuál es tu nota? Tú tienes un AAA, AA. Chile ha tenido por ya casi una evaluación de tu calidad, cuando tú emites deuda para financiarte, la capacidad de pagarla de vuelta. Eso es lo que te está diciendo. Es como cuando tú vas al banco y pides un crédito. Y no, cuando tú emites un bono, Codelco emite un bono o el Estado de Chile emite un bono que es deuda, te dice cuál va a ser la tasa a la cual tú puedes endeudar, porque los inversionistas dicen, a ver, ¿qué es lo que dice Fitch? Dice que Chile es un país sólido que te va a pagar tu deuda, lo que te está prestando. ¿Qué pasó por primera vez desde el retorno a la democracia? Siempre Chile ha venido mejorando. Chile es el país que tiene la mejor nota crediticia de todo país emergente, tiene superior a Italia, España, Portugal, lo tiene a nivel de China y Japón. ¿Qué pasó? Ayer Fitch, una de las 3 grandes, le puso una tarjeta amarilla a Chile, diciendo se están endeudando demasiado y lo estamos poniendo su nota en perspectiva negativa, o sea que la economía va a seguir empeorando y tu capacidad de pagar tus deudas van a empeorar, y si no esto mejora en 6 meses te bajamos la nota.
¿qué es lo que la pesadilla más grande para Hacienda? Todo lo que ha hecho el ministro de Hacienda este año, la pelea con los gremios para no subir el sueldo, que era un 2.3%. Y con el costo que eso significa. Y el costo político que significó eso. El presupuesto más restrictivo en mucho tiempo, un crecimiento de gasto de 2.7%. Y esto, la verdad, que es un golpe duro. Y nosotros tenemos. Si no obstante todo ese esfuerzo. Le mandaron una tarjeta amarilla. Es una de las tres, no significa no. Ahora, lo importante, nosotros teníamos entendido que la presidenta en su momento le dijo: yo no quiero ser la primera presidenta en que durante su mandato le bajan la nota crediticia a Chile. Vamos a ver qué pasa el próximo año. Esto tiene impacto en lo que uno paga. Esto tiene impacto en los créditos de consumo, en lo que tú vas a pagar para endeudarte para comprar tu casa. O sea, tiene impacto en la vida real de los chilenos. No es una cosa efimérica, así, tecnócrata, que no. Tiene impacto en tu vida real. Iván Weissman, Federico Jonón, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos volvemos a encontrar, no sé si con ustedes dos también, mañana. Vamos a ver quién viene. Vamos a ver quién viene. Nosotros nos vamos turno dependiendo de los temas para venir aquí al mostrador en la clave. Muy bien. Bueno, el mostrador en la clave es una presentación, como siempre, en la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad, así se presentan, universidad acreditada. Federico, Iván, nos vemos. Muchas gracias. Beatriz, gracias por ser nuestra anfitriona. Hasta la próxima. Es buena la conversa. 9:34, hacemos una pausa, volvemos. Actualidad con ojo